El millonario conmocionado comparte su fortuna tras escuchar a la mendiga negra pedir ayuda. Roberto caminaba por las calles agobiantes del centro, rodeado de rascacielos que estrujaban el cielo con su brillo frío. Su traje caro sobre el cuerpo impecable no lograba ocultar aquel vacío profundo que llenaba cada centímetro en su pecho. El mundo lo veía como un hombre con éxito, dueño de fortunas inimaginables. Pero él solo sentía un nudo casi insoportable en la garganta. Ese día algo estremecedor le esperaba justo a la vuelta de la esquina. Entre el rugido constante de los autos y el murmullo distante de miles de pasos, surgió una voz, clara, una voz suplicante pero firme, con un tono que golpeaba directo al alma. Roberto se detuvo, sus pupilas clavadas en esa figura pequeña y frágil que pedía ayuda. La mendiga tenía la piel morena, curtida por la calle y el sol, los ojos hundidos pero llenos de vida, y una dignidad que rasgaba el silencio inmenso a su alrededor. Sus manos temblan. Sin planearlo, Roberto sacó su cartera. No era un acto calculado, sino una necesidad urgente, un impulso salvaje. La gente a su alrededor lo miró con sorpresa. Algunos murmuraron: ¿qué está haciendo? ¿Se volvió loco? Fue además un pequeño terremoto en su propio grupo. Sus amigos, acostumbrados a interpretar el éxito como acumulación, vieron aquella generosidad como una traición. Pero Roberto no escuchó. La decisión se había instalado en él como una chispa que no podía apagar. Empezó a donar sus riquezas, a Clara, a los que nadie veía. No fue fácil. En su círculo dejaron caer miradas de juicio, comentarios venenosos, advertencias veladas. Estás desperdiciando tu legado. Eso solo crea más problemas. Roberto se enfrentaba no solo a la incredulidad, sino a un abismo mayor. Él mismo dudaba de sus motivos. ¿Era esto un capricho, una escapatoria o un verdadero cambio? Mientras tanto, Clara guardaba secretos. Su mirada profunda ocultaba heridas invisibles y una verdad que Roberto sentía como las sombras de su pasado, aquellas que había enterrado tras montañas de billetes, empezaban a resurgir. Las grietas en su muro dorado se ampliaban. ¿Podría encontrar en esa conexión inesperada algo que realmente transformara su vida? ¿O más bien la destrucción acechaba detrás del gesto que parecía tan puro? La ciudad seguía viva, indiferente y cruel, pero algo había cambiado para él. El reloj no volvía atrás. La pregunta flotaba en el aire. ¿Qué revelaciones emergían en ese vínculo imposible entre un millonario perdido y una mendiga con secretos profundos? Algo grande, misterioso, estaba por estallar, y nadie parecía preparado para eso. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La ciudad seguía viva, indiferente y cruel. Pero algo había cambiado para Roberto. Mientras sus pensamientos danzaban en un torbellino, la voz de Clara resonaba en su mente. Era como un eco de lo que había sentido, de lo que había decidido hacer. Se dio cuenta de que no estaba solo. Su lucha, la de él y la de ella, se entrelazaban. Justo en ese instante, un alboroto irrumpió en la calle. Roberto giró la cabeza y vio a un grupo de hombres corriendo. Gritos de pánico llenaban el aire. Algo estaba sucediendo, algo que hizo que la multitud temblara. Las caras de la gente estaban pálidas, ojos abiertos de par en par. Roberto, sin pensarlo, se acercó. «¡Es un atraco!», gritó alguien. Las palabras cortaron el aire como un cuchillo. Una sombra atravesó su mente. En un segundo, Clara fue olvidada. Su cuerpo reaccionó.
quería alejarse, pero no podía. La adrenalina lo empujó hacia adelante. Vio cómo un hombre con una máscara empujaba a otra mujer que trataba de proteger su bolso, cómo la multitud se dispersaba en caos, y en medio de la confusión, algo brillante en el suelo captó su atención, el papel arrugado que Clara había sosteniendo. «¡Deténganse!», gritó Roberto. Aunque el grito apenas se escuchaba, su voz se ahogaba en el desorden. Pero uno de los hombres vio a Roberto. Le lanzó una mirada fría e imperativa. En un segundo, todo cambió. El ladrón corrió hacia él. El mundo se detuvo. Roberto sintió el miedo subiendo como una ola. Un nudo certero le apretó el pecho. La gente gritaba aún más, algunos cubriéndose, otros empujándose hacia... De repente, el ladrón extrae un arma de su chaqueta. Los ojos de Roberto se abren como platos. El tiempo pareció ralentizarse. En un instante, vio su vida pasar. Las fiestas, el dinero, el vacío. Todo se transformó en insignificancia ante el miedo crudo del momento. «Quítate de en medio», le dijo el ladrón, amenazante. Roberto sintió que su cuerpo se movía solo. Un impulso extraño lo llevó a dar un paso al frente, no hacia atrás. No tenías nada que perder. Más que su reputación, más que su dinero. «No, no tienes que hacer esto». Su voz resonó. El ladrón, confundido, titubeó. Una fracción de segundo de duda. En ese momento, la humanidad de Roberto enfrentaba al monstruo. Pero el pánico había tomado el control. La gente aún gritaba, la atmósfera se llenaba de tensión. Y entonces, algo inesperado sucedió. De entre la multitud, emergió una figura, alguien que Roberto nunca pensó ver, Clara. Sin miedo, como si conociera al ladrón, avanzó hacia él. Todos estaban en shock, no había nada que perder en la locura del instante. «No, por favor», dijo Clara, dirigiéndose al ladrón. «No es esa la solución». Su voz clara y poderosa, llena de vida, resonó con una fuerza que detuvo a todos. Roberto sintió que el aire se le escapaba. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué relación tenía con estos hombres? Clara se acercó más, enfrentando al ladrón. «Aléjate de él, aléjate de nosotros», gritó. Y entonces, en un giro escalofriante, el ladrón sonrió, como si la estuviera reconociendo. Y sus palabras siguientes cambiarían todo. «No quiero hacerte daño, Clara». Los murmullos de la multitud se convirtieron en un susurro de horror. ¿Cómo conocía el ladrón a Clara? Un silencio tenso abarrotó el aire. Las miradas se cruzaron y las preguntas se hicieron más pesadas. Para Roberto, la verdad era un barranco que amenazaba con tragárselo todo. Lo comprendió de inmediato. No solo había un atraco. Allí había una conexión que los unía. Una historia escondida detrás de esa mendiga. Las sombras de su pasado empezaron a alzar su voz. Un juego que apenas comenzaba. La ciudad podría seguir indiferente, pero para Roberto y Clara todo estaba a punto de transformarse. La pregunta colgaba en el aire. ¿Quién era realmente Clara? ¿Qué secretos pesados arrastraba? En un mar de incertidumbres, el verdadero desafío apenas empezaba. El ladrón sonrió, y su mirada se convirtió en un destello. Roberto sentía el frío de la adrenalina recorriéndole el cuerpo, pero el aire se volvió denso. El ladrón, o mejor dicho, el conocido de Clara, la miraba como si compartieran un secreto en medio del caos. No podía creerlo. «Hannah», susurró, y el nombre sonó como una campana en su mente. Esa era la clave que transformaba todo. Clara no era solo una mendiga. Había otro relato que estaba a punto de volverse evidente. La multitud se hizo eco de ese nombre. Murmullos crecieron como olas, cada voz cargada de confusión e incredulidad. Roberto observaba el rostro de Clara, y el horror se reflejaba allí. Sus ojos se desbordaban de emociones, de un pasado que ella había llevado consigo como un peso. «¿Qué haces aquí?», preguntó el ladrón, su tono casi suave, como si hablara con una amiga.
Pensé que habías desaparecido. El shock recorrió a Roberto como un rayo. La escena que había creído un simple acto de valor se tornaba en una película de horror. Clara, la mujer que había despertado en él su humanidad, la que había decidido ayudar, tenía una historia oscura que los unía. Su dignidad no era solo una fachada. Había un abismo de sufrimiento detrás. «No, esto no es lo que piensas», gritó Clara. Pero las palabras salieron desgarradas, frágiles. Las miradas se fijaron en ella. Era inevitable. Tu vida perfecta y mirarte aquí, en esta situación. El ladrón, que evidentemente conocía mucho más, se estaba divirtiendo. Hannah, no fuiste suficiente. Siempre escapando, pero aquí estás. El nombre resonó en el aire como un eco macabro. Roberto sintió que el mundo se le venía abajo. Clara había sido una carta sin abrir, un misterio, y ahora todo estaba expuesto. Mientras la multitud se hacía más densa, las palabras de Clara se entrelazaban con gritos, murmullos y el tamborileo de su propio corazón. Un hombre en la esquina, con el rostro empapado en preocupación, gritó en medio del tumulto. «No, no es posible». Roberto, que parecía estar flotando fuera de su propio cuerpo, tomó una decisión. «Dame el arma». Era como si una parte de él que había estado oculta emergiera, buscando confrontar al ladrón. No sabía de dónde venía ese valor, pero su voz retumbó fuerte en la confusión. «Quítate de en medio», replicó el ladrón, y en un giro apuntó su arma hacia Roberto. El miedo helado se apoderó de él, pero el miedo a perder a Clara, a perder lo que de repente parecía un brillo de luz en su vida, lo empujó hacia adelante. «Hannah», gritó de nuevo, mirando a Clara. «¿Quién eres realmente? ¿Qué te está pasando?» Las palabras salieron desesperadas y claras. Clara, con lágrimas en los ojos, parecía perdida en el caos. «Roberto, yo no sé cómo explicarte», dijo, su voz quebrándose. «Podría cambiar todo, y lo sabes». En ese instante, el ladrón, confundido por el revuelo emocional, bajó un poco el arma. El hálito de la presión aumentó. La multitud se contenía la respiración. Una tensión palpable llenaba el espacio. «¿Acaso crees que esto terminó aquí?» El ladrón siseó. «Nada acaba en tu mundo dorado. Tienes que saberlo, Clara». Una explosión de luces brillantes se sintió justo en ese momento. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, pero la atmósfera seguía atrapada en su espiral de desorden, en el paréntesis de esa revelación devastadora. Las preguntas llameaban en el aire. Roberto entendía que todo lo que creía no era más que un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Clara había sido siempre más de lo que había mostrado, y ese ladrón era solo un vestigio de un pasado que él ignoraba. La tensión creció cuando el ladrón miró a Clara, y su sonrisa se apagó de pronto. «Es hora de que el mundo sepa la verdad, Hannah. No puedes seguir ocultando lo que eres». Todo quedó quieto. El tiempo parecía haberse detenido. Las miradas se encontraron, y las emociones que flotaban entre ellos eran mucho más que solo miedo. Era el instante antes de la tormenta. ¿Qué vendrá ahora? La pregunta se inundó en el aire. Roberto sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La revelación estaba por estallar, y con ella, sus vidas. Una certeza desgarradora se apoderó de él. Pronto nada volvería a ser igual. Roberto sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Estaba en medio de un torbellino. Las palabras del ladrón resonando violentamente en su mente. «Hannah». Lo repetía como si ese nombre estuviera destinado a llevar una verdad que podía derrumbarlo todo. Clara, o mejor dicho, Hannah, lo miraba con una mezcla de terror y una vulnerabilidad expuesta. ¿Qué secretos guardaba? De repente, un estruendo estalló desde el lado opuesto de la calle. Una serie de explosiones cortó el aire, y los gritos de la multitud se transformaron en un clamor ensordecedor. Las luces de las patrullas de policía se reflejaron, haciendo que el caos se sintiera aún más surrealista. La escena cambió por completo. La atención de todos se desvió hacia lo que ocurría a pocos metros.
Roberto se volvió hacia el ruido y por un instante olvidó al ladrón y a Clara. La confusión reinó entre la multitud. ¿Era un ataque? ¿Un enfrentamiento? Las sirenas clamaban, los gritos retumbaban, y todos comenzaron a correr, arrastrados por la ansiedad y el pánico. Claramente fuera de control, el ladrón tomó un paso atrás, su mirada en su arma. Luego volvió a mirar a Clara. Esto no ha terminado, Hannah. Recuerda, tú elegiste este camino. Roberto se sentía atrapado. La revulsión crecía dentro de él mientras se daba cuenta de que, en medio de la violencia y el caos, el nombre que el ladrón. Fue entonces cuando todo se oscureció. La explosión resonó en su pecho como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. Una nube de humo negro se alzó desde la zona donde había habido ruido. El impacto lo sacudió físicamente. El ladrón desapareció de su vista, arrastrado por el pánico como una sombra. Roberto se giró de nuevo hacia Clara, pero ella ya no estaba. La multitud la había tragado. Luchaba por ver, por escuchar. La gente se empujaba. Algunos caían al suelo, gritando. ¡Clara! ¡Hannah! Gritó su nombre en medio del universitario. No había respuesta. Sin pensarlo, Roberto se lanzó hacia adelante, usando su posición y fuerza para abrirse paso. La visión se nublaba por el polvo y el eco de las sirenas. Siguió empujando, un impulso voraz de encontrarla. Clara, su voz, desgarrada y llena de angustia, se perdía entre el estruendo. Al pasar por un grupo de personas, vio algo que heló su sangre. Una figura en el suelo, semi-inconsciente, cubierta de polvo y cenizas. No podía ser. Se acercó más. La luz parpadeaba y la reconoció. Era Clara. Dio un salto y se arrodilló a su lado. ¡Clara! ¡Despierta! La sacudió suavemente, pero su cuerpo no reaccionaba. Temía que fuera demasiado tarde. A su alrededor, la escena era un desastre. Las sirenas gritaban y la gente corría, pero todo lo que importaba era ella. Cuando su mirada se encontró con la de ella, algo en su interior se rompió. Las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Por qué, Clara? ¿Qué estaba pasando? Se dio cuenta de que su vida y la de ella estaban unidas por algo más profundo, algo que aún no podía entender. Justo en ese instante, los ojos de Clara se abrieron. Estaban llenos de miedo, pero hubo algo más, un brillo de reconocimiento. Se dio cuenta de que su vida estaba desplomándose, pero había más de lo que parecía. Roberto. Su voz era un hilo quebrado. No soy quien crees. Todo esto no es lo que parece. Antes de que pudiera continuar, un grupo de policías se lanzó hacia ellos, cubriendo el área con gritos, disparando preguntas. La confusión creció y el ladrón apareció de nuevo, pero no solo él. Tras él, una mujer de aspecto familiar, vestida de un elegante abrigo oscuro, avanzaba con seguridad. Era la madre de Roberto. Como un rayo en un cielo despejado, la revelación lo golpeó. ¿Qué haces aquí?, preguntó Roberto, sintiendo que le faltaba el aire. Roberto, tienes que escucharme. Ella está involucrada en algo peligroso. Hannah o Clara, lo que sea su nombre, su vida es un engaño. Las palabras de su madre destrozaron el suelo bajo sus pies. La incertidumbre lo abrazaba. ¿Qué estaba pasando? Las sombras de su pasado, de la vida que había construido, comenzaron a moverse de nuevo. Todo lo que creía saber se tambaleaba en un abismo oscuro. ¿Qué has hecho, mamá?, murmuró, dándose cuenta de que las conexiones eran más profundas y retorcidas de lo que había imaginado. En ese momento, el ladrón retrocedió, su mirada fija en Clara, o mejor dicho, en Hannah. No puede seguir ocultando la verdad y ahora todos lo saben. La atmósfera estaba cargada de tensión. Las miradas se entrelazaban. Roberto entendía que la historia no era solo entre él y Clara. Era una red que abarcaba más de lo que jamás imaginó. Mientras todo se desmoronaba a su alrededor, la pregunta colgaba en el aire. ¿Quién era realmente Clara? ¿Qué secretos arrastraba su vida?
En el caos, la verdad estaba por salir a la luz, pero las consecuencias eran impredecibles y fatales. La noche apenas comenzaba, y la revelación que se avecinaba podría cambiarlo todo. La atmósfera seguía cargada de tensión, mientras todos miraban a Clara, o mejor dicho, a Hannah. Roberto sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La verdad que se avecinaba era un peso que aplastaba su pecho. Había dudas, pero también una chispa de determinación. La madre de Roberto estaba allí, con el rostro pálido, y su voz resonaba en su mente. «Escúchame, Roberto». La urgencia en sus palabras era palpable. «Hannah, Clara es parte de algo más grande. No es solo una mendiga. Ha estado involucrada en un juego sucio. Su vida está llena de secretos». El ladrón también la miraba, y el silencio era ensordecedor. Roberto sintió que todas las miradas se fijaban en él, pero no podía apartar la vista de Clara. De repente, un grito rompió la tensión. «¡Miren!», alguien señaló el cielo. Roberto levantó la vista y vio un destello. Una figura, al estilo de un dron o un pequeño artefacto volador, se acercaba. Las alas brillantes reflejaban la luz de las sirenas. Era extraño, fuera de lugar en medio de todo ese caos. Las palabras se quedaron atascadas en la garganta de Roberto, mientras el objeto se acercaba y comenzaba a descender. El ladrón se tensó, su mirada llena de temor. Clara, o Hannah, parecía petrificada frente a lo que estaba sucediendo. Un zumbido reverberó, y justo cuando la figura se posó, un estallido. La gente gritó. Algunos se lanzaron al suelo. Roberto sintió un chispazo de miedo y adrenalina. ¿Qué era eso? Los destellos de luces brillantes iluminaban el rostro de Clara, y fue entonces cuando el artefacto empezó a emitir un mensaje. «Esto es un llamado de alerta». La voz era robótica y fría. «Hannah, tu tiempo se ha agotado. La organización no tolerará más deserciones». La multitud quedó en silencio. Nadie entendía. Roberto miró a Clara. Su piel se puso pálida. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz temblando. «No lo entienden», gritó Clara, su tono lleno de desesperación. «No soy quien creen. No estoy aquí solo por casualidad. He estado trabajando encubierta para desmantelar una red criminal. He infiltrado sus filas. El ladrón es parte de eso». El ladrón retrocedió un paso. Su rostro se había transformado de agresor a alguien acorralado, y de repente los papeles comenzaron a cambiar. Roberto sintió que el mundo giraba. ¿El ladrón, entonces, era un simple peón? ¿Pero por qué no me lo dijiste? ¿Por qué todo este tiempo ocultaste esta parte de ti? Roberto sintió como si sus cimientos se desplomaran. La verdad que creía conocer se evaporaba, y lo que había visto en Clara durante ese tiempo parecía un espejismo. «Tenía que protegerte, no solo a ti, sino a todos los que amo». «Ellos son peligrosos, Roberto. No pueden saber que estoy aquí». Las palabras de Clara resonaron en el aire, pero el ladrón ya estaba a punto de reaccionar. «No debiste traernos aquí, Clara. Ahora todos lo saben. Esto se va a poner feo». El artefacto comenzó a sonar con un pitido agudo, y su luz se intensificó. De la parte inferior, un destello de humo comenzó a salir. Las manos de Roberto se temblaron mientras miraba a Clara, y luego al ladrón. La veracidad de sus palabras retumbaba en su mente. «¿Qué hemos desatado realmente?», Roberto murmuró, la urgencia palpitando en su voz. La multitud comenzó a dispersarse. El pánico era inminente. Sin embargo, en un instante de claridad, Roberto tomó una decisión que cambiaría todo. «¡No! No te vayas! ¡Dime la verdad ahora!», gritó hacia Clara. Pero antes de que pudiera responder, el ladrón tomó algo del bolsillo, una pequeña granada. Dios, la situación estaba a punto de volverse catastrófica. Esto ya no es solo un juego. Sus ojos eran fríos. «Adiós, heroína». Y el tiempo pareció detenerse cuando el ladrón lanzó la granada hacia el grupo. El ruido fue ensordecedor. Roberto sintió el aire helado y se lanzó hacia Clara. «¡Oh, Hannah!». Las luces parpadearon. La explosión fue como un latido de muerte que resonó en el aire.
Todo se volvió un inmenso caos, y el silencio posterior fue más profundo que cualquier grito. Roberto perdió su aliento, como si el mundo se hubiera oscurecido, y en ese instante se dio cuenta de que ya nada volvería a ser igual. En el fondo de su corazón, una verdad aterradora comenzaba a revelarse. Clara y su conexión con el ladrón, todo lo que había creído y por lo cual había sentido, estaba sumido en una red de oscuridad que iba mucho más allá de su entendimiento. La pregunta colgaba en el aire. ¿Qué habían desatado realmente? Roberto sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La explosión había creado un caos absoluto, pero entre el humo y los gritos quedó paralizado. Clara, o mejor dicho, Hannah, estaba a su lado, y el ladrón había lanzado la granada. El pánico llenaba el aire. El tiempo se ralentizaba. Todo lo que conocía parecía desmoronarse. Mientras el humo se dispersaba, la humanidad de la gente se desataba. Algunos corrían para escapar, otros se quedaban. La confusión era palpable. Las sirenas retumbaban como un eco distante, pero todo lo que podía pensar era en Clara. Con un impulso feroz, se agachó junto a ella. ¡Clara!, gritó, pero su voz se perdió en el torrente del caos. Las pulsaciones de su corazón resonaban en su cabeza. ¡Despierta! ¡Tienes que levantarte! Y justo cuando pensaba que todo estaba perdido, Clara abrió los ojos. Pero no eran ojos de miedo, eran ojos de un profundo entendimiento, como si supiera algo que él no. Roberto, no hay tiempo. Tienes que irte. Esto no es lo que piensas, dijo con una voz casi un susurro. El ladrón, aún en la escena, comenzó a retroceder, su expresión cambió. Si hay alguien que debe irse, soy yo. Esto se ha complicado demasiado. Pero en ese momento, un grito aterrador sacudió al grupo. Una figura emergió del humo, con una máscara oscura y vestimenta negra. Era otro ladrón. Nadie se mueve. Esto continúa. La tensión aumentó. Las miradas de la multitud se movían entre los dos hombres. ¿Era un conflicto interno? ¿Estaban en el mismo bando? Roberto sentía que todo giraba en torno a él. Clara lo miró con desesperación. «¡Sal de aquí, Roberto! No hay tiempo para explicaciones». Él no podía moverse. Era como si una fuerza invisible lo mantuviera allí. «Este lugar no es seguro», insistió ella con un tono que sabía que no podía ignorar. A su lado, el segundo ladrón se acercaba, el brillo frenético en sus ojos. «¿Sabías que tu amiga es parte de esto? Nos ha estado jugando». Roberto sintió una ola de traición y confusión inundarlo. «¿Qué estás diciendo?». Su voz temblaba. Miró a Clara, esperando alguna respuesta, alguna señal, pero solo vio un mar de condiciones en su mirada. «Ella fue la que planeó todo esto, la que nos llevó a ti. No pienses que estás a salvo. Esa no es su verdadera identidad». El ladrón de la máscara se acercó aún más. Todo en su rostro era agresión y desafío. Las palabras del ladrón estaban como lanzas atravesando el pecho de Roberto. La traición resonaba. «¿Qué has hecho, Clara?», preguntó sintiendo que el aire se le escapaba. Clara tembló por un instante, pero su mirada se endureció. «No soy solo lo que parece, Roberto. Nadie es solo lo que parece. Pero también tengo que hacer esto. Hay más en juego, mucho más de lo que imaginas», dijo Clara, y en su voz había una mezcla de determinación y dolor. «No puedo dejar que esto se convierta en un juego de poder». Roberto sintió cómo su mente se desgarraba. «¿Por eso me mentiste? ¿Por eso todo fue una farsa?». La ira y el miedo se entremezclaban dentro de él. El ladrón de la máscara sonrió, disfrutando del momento. «¿Ves? Mientras tú sigues sin saber que todo esto es un plan maestro. Clara está a punto de traicionar a todos, incluso a ti». Entonces, un estruendo sordo sacudió el ambiente. Todo pasó de golpe, un segundo de crecimiento en el caos. La figura del segundo ladrón se fundió en el humo, y de repente un grupo de agentes de la ley apareció, iluminando la escena con sus linternas. «Manos arriba,
Están rodeados. El ambiente se tornó electrizante. El ladrón de la máscara miró a Roberto, aún con la sonrisa en su rostro. Esto no ha terminado. La verdad siempre gana. Y cuando la niebla se disipó, Clara dio un paso al frente, enfrentándose a los hombres de la ley. En ese instante, mientras la multitud contenía la respiración, Roberto supo que todo iba a cambiar. La verdad que Clara había protegido estaba al borde de salir a la luz, y no podía prepararse para lo que estaba a punto de desatarse. «¡Escuchen!», gritó Clara, y en su mirada había una mezcla de desafío y temor. «Hay más que contar, y esto es solo el principio. Debo decirles todo». Roberto estaba perdido en el momento. Las palabras de Clara resonando, la levedad de la confusión y el horror, y en su pecho crecía una certeza. Detrás de esas palabras había secretos oscuros que podrían cambiarlo todo. ¿Qué verdad estaba a punto de desenmascararse? Una oscuridad que quizás podría llevarlo a la red de mentiras en la que se había quedado atrapado. La atmósfera seguía cargada de tensión mientras todos miraban a Clara, o mejor dicho, a Hannah. Roberto sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La verdad que se avecinaba era un peso que aplastaba su pecho. Había dudas, pero también una chispa de determinación. La madre de Roberto estaba allí, con el rostro pálido y su voz. «Hannah, Clara es parte de algo más grande. No es solo una mendiga. Ha estado involucrada en un juego sucio. Su vida está llena de secretos». El ladrón también la miraba, y el silencio era ensordecedor. Roberto sintió que todas las miradas se fijaban en él, pero no podía apartar la vista de Clara. De repente, un grito rompió la tensión. «¡Miren!», alguien señaló al cielo. Roberto levantó la vista y vio un destello, una figura, al estilo de un dron o un pequeño artefacto volador. Se acercaba. Las alas brillantes reflejaban la luz de las sirenas. Era extraño, fuera de lugar en medio de todo ese caos. Las palabras se quedaron atascadas en la garganta de Roberto, mientras el objeto se acercaba y comenzaba a descender. El ladrón se tensó, su mirada llena de temor. Clara o Hannah parecía petrificada frente a lo que estaba sucediendo. Un zumbido reverberó, y justo cuando la figura se posó, un estallido resonó. La gente gritó, algunos se lanzaron al suelo. Roberto sintió un chispazo de miedo y adrenalina. ¿Qué era eso? Los destellos de luces brillantes iluminaban el rostro de Clara, y fue entonces cuando el artefacto empezó a emitir un mensaje. «Esto es un llamado de alerta». La voz era robótica y fría. «Hannah, tu tiempo se ha agotado. La organización no tolerará más deserciones». La multitud quedó en silencio. Nadie entendía. Roberto miró a Clara. Su piel se puso pálida. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz temblando. «No lo entienden», gritó Clara, su tono lleno de desesperación. «No soy quien creen. No estoy aquí solo por casualidad. He estado trabajando encubierta para desmantelar una red criminal. He infiltrado sus filas. El ladrón es parte de eso». El ladrón retrocedió un paso. Su rostro se había transformado de agresor a alguien acorralado, y de repente los papeles comenzaron a cambiar. Roberto sintió que el mundo giraba. ¿Entonces era un simple peón? ¿Pero por qué no me lo dijiste? ¿Por qué todo fue una farsa? La ira y el miedo se entremezclaban dentro de él. El ladrón de la máscara sonrió, disfrutando del momento. ¿Ves? Mientras tú sigues sin saber que todo esto es un plan maestro, Clara está a punto de traicionar a todos, incluso a ti. Entonces, un estruendo sordo sacudió el ambiente. Todo pasó de golpe, un segundo de crecimiento en el caos. La figura del segundo ladrón se fundió en el humo, y de repente, un grupo de agentes de la ley apareció, iluminando la escena con sus linternas. Manos arriba. Están rodeados. El ambiente se tornó electrizante. El ladrón de la máscara miró a Roberto, aún con la sonrisa en su rostro. Esto no ha terminado. La verdad siempre gana. Y cuando la niebla se disipó, Clara dio un paso al frente, enfrentándose a los hombres de la ley.
En ese instante, mientras la multitud contenía la respiración, Roberto supo que todo iba a cambiar. La verdad que Clara había protegido estaba al borde de salir a la luz, y no podía prepararse para lo que estaba a punto de desatarse. «¡Escuchen!», gritó Clara, y en su mirada había una mezcla de desafío y temor. «Hay más que contar, y esto es solo el principio. Debo decirles todo». En ese momento, como si el destino hubiera decidido jugar su última carta, un fuerte crujido se escuchó en la calle. El suelo tembló bajo los pies de todos. Ante sus ojos, el pavimento se abrió de par en par. Un abismo negro se tragó la luz, y de él emergió una figura oscura que brillaba con un aura aterradora. Todos los presentes quedaron paralizados, sus ojos fijos en la entrada de la oscuridad que parecía llamarlos. De la sombra, una voz resonó con un eco espeluznante. «Hannah, sabíamos que vendrías. Estás aquí. Ahora paga el precio de tu traición». Roberto se sintió como si una corriente eléctrica lo atravesara. Su voz se detuvo en su garganta. En cuestión de segundos, ese giro inesperado alteró todo. La figura desconocida era imponente. Su presencia llenaba el aire de tensión. Hannah, que momentáneamente había tenido el control, ahora parecía un simple peón. «¡No! ¡Esto no puede estar pasando!». La voz de Clara se perdió en el caos. De repente, la multitud comenzó a murmurar aterrorizada. Las luces titilaban, y el ladrón, que hasta ahora había sido un mero espectador, empezó a retroceder. «Hannah, tú has estado conmigo desde el principio. Eres parte de esto». La figura oscura avanzaba, cargando un peso de revelaciones devastadoras. «Tu familia siempre lo ha estado. Ya es hora de que lo recuerdes». Roberto sintió que las piernas le temblaban. ¿Qué significaba eso? ¿La familia de Clara, o mejor dicho, de Hannah? Todo lo que había creído, toda la conexión que imaginaba que tenían, se desmoronaba. Mientras las sombras se intensificaban y el miedo se apoderaba de su corazón, entendió que en esa oscuridad se escondía algo mucho más peligroso, algo que estaba a punto de llevarse a todos con él. La pregunta de todos flotaba en el aire. ¿Quién era realmente Clara? ¿Qué secretos arrastraba su vida? En el caos, la verdad se estaba desenmascarando, y Roberto comprendía que nada volvería a ser igual. La noche apenas comenzaba, y la revelación que se avecinaba podría destruirlo todo. La atmósfera seguía cargada de tensión, mientras todos miraban a Clara, o mejor dicho, a Hannah. Roberto sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La verdad que se avecinaba era un peso que aplastaba su pecho. Había dudas, pero también una chispa de determinación. La madre de Roberto estaba allí, con el rostro pálido, y su voz resonaba en su mente. «Escucha, Hannah. Clara es parte de algo más grande. No es solo una mendiga. Ha estado involucrada en un juego sucio. Su vida está llena de secretos». El ladrón también la miraba, y el silencio era ensordecedor. Roberto sintió que todas las miradas se fijaban en él, pero no podía apartar la vista de Clara. De repente, un grito rompió la tensión. «¡Miren!». Alguien señaló al cielo. Roberto levantó la vista y vio un destello. Una figura, al estilo de un dron o un pequeño artefacto volador, se acercaba. Las alas brillantes reflejaban la luz de las sirenas. Era extraño, fuera de lugar en medio de todo ese caos. Las palabras se quedaron atascadas en la garganta de Roberto, mientras el objeto se acercaba y comenzaba a descender. El ladrón se tensó, su mirada llena de temor. Clara, o Hannah, parecía petrificada frente a lo que estaba sucediendo. Un zumbido reverberó, y justo cuando la figura se posó, un estallido resonó. La gente gritó, algunos se lanzaron al suelo. Roberto sintió un chispazo de miedo y adrenalina. ¿Qué era eso? Los destellos de luces brillantes iluminaban el rostro de Clara, y fue entonces cuando el artefacto empezó a emitir un mensaje. «Esto es un llamado de alerta». La voz era robótica y fría. «Hannah, tu tiempo se ha agotado. La organización no tolerará más deserciones.
La multitud quedó en silencio. Nadie entendía. Roberto miró a Clara. Su piel se puso pálida. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz temblando. «No lo entienden», gritó Clara, su tono lleno de desesperación. «No soy quien creen. No estoy aquí solo por casualidad. He estado trabajando encubierta para desmantelar una red criminal. He infiltrado sus filas. El ladrón es parte de eso». El ladrón retrocedió un paso. Su rostro se había transformado de agresor a alguien acorralado. Y de repente, los papeles comenzaron a cambiar. Roberto sintió que el mundo giraba. El ladrón, entonces, era un simple peón. «¿Pero por qué no me lo dijiste? ¿Por qué todo fue una farsa?». La ira y el miedo se entremezclaban dentro de él. El ladrón de la máscara sonrió, disfrutando del momento. «¿Ves? Mientras tú sigues sin saber que todo esto es un plan maestro. Clara está a punto de traicionar a todos, incluso a ti». Entonces, un estruendo sordo sacudió el ambiente. Todo pasó de golpe, un segundo de crecimiento en el caos. La figura del segundo ladrón se fundió en el humo, y de repente, un grupo de agentes de la ley apareció, iluminando la escena con sus linternas. «Manos arriba, están rodeados». El ambiente se tornó electrizante. El ladrón de la máscara miró a Roberto, aún con la sonrisa en su rostro. «Esto no ha terminado. La verdad siempre gana». Y cuando la niebla se disipó, Clara dio un paso al frente, enfrentándose a los hombres de la ley. En ese instante, mientras la multitud contenía la respiración, Roberto supo que todo iba a cambiar. La verdad que Clara había protegido estaba al borde de salir a la luz, y no podía prepararse para lo que estaba a punto de desatarse. «¡Escuchen!», gritó Clara, y en su mirada había una mezcla de desafío y temor. «Hay más que contar, y esto es solo el principio. Debo decirles todo». En ese momento, como si el destino hubiera decidido jugar su última carta, un fuerte crujido se escuchó en la calle. El suelo tembló bajo los pies de todos. Ante sus ojos, el pavimento se abrió de par en par. Un abismo negro se tragó la luz, y de él emergió una figura oscura que brillaba con un aura aterradora. Todos los presentes quedaron paralizados, sus ojos fijos en la entrada de la oscuridad que parecía llamarlos. De la sombra, una voz resonó con un eco espeluznante. «Hannah, sabíamos que vendrías. Estás aquí. Ahora paga el precio de tu traición». Roberto se sintió como si una corriente eléctrica lo atravesara. Su voz se detuvo en su garganta. En cuestión de segundos, ese giro inesperado alteró todo. La figura desconocida era imponente. Su presencia llenaba el aire de tensión. Hannah, que momentáneamente había tenido el control, ahora parecía un simple peón. «No, esto no puede estar pasando». La voz de Clara se perdió en el caos. De repente, la multitud comenzó a murmurar, aterrorizada. Las luces titilaban, y el ladrón, que hasta ahora había sido un mero espectador, empezó a retroceder. «Tú has estado conmigo desde el principio. Eres parte de esto». La figura oscura avanzaba, cargando un peso de revelaciones devastadoras. «Tu familia siempre lo ha estado. Ya es hora de que lo recuerdes». Roberto sintió que las piernas le temblaban. ¿Qué significaba eso? La familia de Clara, o mejor dicho, de Hannah. Todo lo que había creído, toda la conexión que imaginaba que tenían, se desmoronaba. «¿Pero qué familia? ¿Qué estás diciendo?». Roberto perdió el hilo. Al otro lado, la figura oscura extendió una mano enguantada apuntando a Clara. La multitud contuvo la respiración. «Tu hermano, él no está muerto. Nunca lo está. Fue un sacrificio hecho por ti». Revelación detonó en el aire como una bomba. Todos reaccionaron. Los murmullos se transformaron en gritos. La madre de Roberto palideció, mientras las palabras golpeaban el ambiente como un rayo inesperado. «Clara, dímelo, ¿es cierto?». El miedo entumecía la voz de Roberto. Clara se quedó paralizada. Su rostro reflejaba un torrente de emociones. Amor, desesperación y un terror tan oscuro que casi podía tocarse. «Roberto, yo no quise que esto sucediera. Tu hermano es parte de la organización.
Siempre lo fue. Yo tenía que protegerte. Todo lo que he hecho, cada paso, fue para mantenerlo lejos del peligro. Roberto se sintió como si le dieran un golpe en el estómago. La imagen de su hermano, la historia que había construido sobre su pérdida, todo giraba en un caos irrefutable. ¿Era posible que todo lo que creía saber fuera una ilusión alimentada por su propia esperanza? Su hermano, el mismo que dolía en su pecho, ¿estaba atrapado en una red de traición? «No, no puede ser», gritó Roberto, pero en el fondo sabía que la realidad le golpeaba con una verdad cruda. La figura oscura se rió y el eco resonó fuertemente. A veces, la familia se convierte en el mayor enemigo. Es hora de que todo salga a la luz. Y tú, Hannah, tienes que decidir de qué lado estás. La mezcla de emociones y la oscuridad cercana llenaron el aire mientras Roberto enfrentaba esta nueva realidad. Las miradas cruzaban y el tiempo parecía detenerse. La revelación había llevado todo a un punto sin retorno, desvelando un laberinto de secretos que nadie podría escapar. ¿Qué pasaría a continuación? El abismo negro parecía devorarlo todo, y la verdad empezaba a emerger, lista para tragar no solo su pasado, sino también su futuro. La atmósfera seguía cargada de tensión, mientras todos miraban a Clara, o mejor dicho, a Hannah. Roberto sentía que el suelo se desvanecía bajo ese. La verdad que se avecinaba era un peso que aplastaba su pecho. Había dudas, pero también una chispa de determinación. La madre de Roberto estaba allí, con el rostro pálido, y su voz resonaba en su mente. «Escúchame, Roberto». La urgencia en sus palabras era palpable. «Hannah, Clara, es parte de algo más grande. No es solo una mendiga. Ha estado involucrada en un juego sucio. Su vida está llena de secretos». El ladrón también la miraba, y el silencio era ensordecedor. Roberto sintió que todas las miradas se fijaban en él, pero no podía apartar la vista de Clara. De repente, un grito rompió la tensión. «¡Miren!», alguien señaló al cielo. Roberto levantó la vista y vio un destello. Una figura, al estilo de un dron o un pequeño artefacto volador, se acercaba. Las alas brillantes reflejaban la luz de las sirenas. Era extraño, fuera de lugar en medio de todo ese caos. Las palabras se quedaron atascadas en la garganta de Roberto, mientras el objeto se acercaba y comenzaba a descender. El ladrón se tensó, su mirada llena de temor. Clara, o Hannah, parecía petrificada frente a lo que estaba sucediendo. Un zumbido reverberó, y justo cuando la figura se posó, un estallido resonó. La gente gritó, algunos se lanzaron al suelo. Roberto sintió un chispazo de miedo y adrenalina. ¿Qué era eso? Los destellos de luces brillantes iluminaban el rostro de Clara. Y fue entonces cuando el artefacto empezó a emitir un mensaje. «Esto es un llamado de alerta». La voz era robótica y fría. «Hannah, tu tiempo se ha agotado. La organización no tolerará más deserciones». La multitud quedó en silencio. Nadie entendía. Roberto miró a Clara. Su piel se puso pálida. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz temblando. «¡No lo entienden!», gritó Clara, su tono lleno de desesperación. «No soy quien creen. No estoy aquí solo por casualidad. He estado trabajando encubierta para desmantelar una red criminal. He infiltrado sus filas. El ladrón es parte de eso». El ladrón retrocedió un paso. Su rostro se había transformado de agresor a alguien acorralado, y de repente los papeles comenzaron a cambiar. Roberto sintió que el mundo giraba. ¿El ladrón entonces era un simple peón? ¿Pero por qué no me lo dijiste? ¿Por qué todo fue una farsa? La ira y el miedo se entremezclaban dentro de él. El ladrón de la máscara sonrió, disfrutando del momento. ¿Ves? Mientras tú sigues sin saber que todo esto es un plan maestro, Clara está a punto de traicionar a todos, incluso a ti. Entonces un estruendo sordo sacudió el ambiente. Todo pasó de golpe. Un segundo de crecimiento en el caos. La figura del segundo ladrón se fundió en el humo, y de repente,
Un grupo de agentes de la ley apareció, iluminando la escena con sus linternas. Manos arriba, están rodeados. El ambiente se tornó electrizante. El ladrón de la máscara miró a Roberto, aún con la sonrisa en su rostro. Esto no ha terminado. La verdad siempre gana. Y cuando la niebla se disipó, Clara dio un paso al frente, enfrentándose a los hombres de la ley. En ese instante, mientras la multitud contenía la respiración, Roberto supo que todo iba a cambiar. La verdad que Clara había protegido estaba al borde de salir a la luz, y no podía prepararse para lo que estaba a punto de desatarse. «Escuchen», gritó Clara, y en su mirada había una mezcla de desafío y temor. «Hay más que contar. Y esto es solo el principio. Debo decirles todo». Luego, como un trueno en un cielo despejado, la figura oscura que había emergido del abismo se abalanzó hacia Clara. Sin previo aviso, dio un salto impresionante, levantando una mano hacia el rostro de Hannah. Un golpe brutal. La multitud quedó paralizada al ver cómo una oleada de energía oscura rodeaba a Clara, la empujaba hacia atrás y la mantenía estática. En un instante, la tensió. Roberto sintió un frío incontrolable irrumpir en su pecho. «¡Clara!» Su grito resonó, pero su voz se perdió en el estruendo. Y entonces ocurrió lo inimaginable. El ladrón de la máscara, ahora con el rostro desencajado de terror, corrió hacia Clara, pero se detuvo en seco. «¡No puedes dejarla ir!», clamó, como si hubiera comprendido algo vital en un momento de revelación. «Ella es nuestra última oportunidad». El aire se volvió denso. Las luces giradas y el caos continuaron, pero los ojos de Roberto se centraron en la conexión entre la sombra y Clara. El súbito horror se transformó en confusión. ¿Eran amigos o enemigos? «Hannah, recuerda quién eres», gritó la figura oscura. Clara empezó a temblar, y su voz se entrelazó con el terror. «¿Qué sabes de mí? No puede ser». «Sé mucho más de lo que imaginas». La figura iba cambiando. Luces parpadeantes destellaban, y una imagen familiar se reveló en medio del humo. Para el horror indescriptible de Roberto, la figura no era otra que su hermano, Santiago. «Eras mi única esperanza, Hannah. No hay escape. Tú elegiste este camino». Roberto se sintió desvanecer. La verdad devastadora le golpeó como un rayo. Su hermano no estaba muerto, sino que había estado al borde de la oscuridad todo este tiempo, como parte de la misma red criminal que Clara había tratado de desmantelar. El pánico en sus venas se mezcló con desesperación mientras buscaba una solución a este nuevo embrollo. «Santiago, ¿eres tú?». Su voz temblaba, pero no podía contener. En un mar de dudas, la vida que había imaginado se desmoronó por completo. ¿Cómo era posible que su hermano estuviera vivo? ¿Y qué había hecho Clara para involucrarse? Las interacciones entre los personajes crecieron en intensidad. Clara estaba atrapada entre su verdadera identidad y la traición de su propio corazón. «No puedo traicionar a mi familia», murmuró, pero ese murmullo quedó aplastado por el clamor de Santiago. «Eres parte de esto, y no hay vuelta atrás». Roberto sintió que la atención se centraba en él. Los ojos de la multitud, los de Clara, los de su madre. La presión lo embargó. Destruir o salvar, dar sentido a la locura que lo envolvía. La pregunta estallaba en su mente. ¿Qué decisión tomaría? La conexión que creía real se desvanecía, y lo que quedaba era confusión y miedo. El silencio se llenó de incertidumbres, y el destino de todos pendía de un hilo. ¿Qué harían? La lucha había comenzado, pero lo que estaba claro era que todo lo que creían saber estaba a punto de ser puesto en cuestión de nuevo. La revelación estaba en el aire, y las preguntas sin respuestas se acumulaban, prometiendo un nuevo nivel de caos. La oscuridad reinaba en la escena. Todos los ojos estaban fijos en la figura que emergía del abismo, la verdad latiendo como un herido. Roberto, Clara y Santiago, los retazos de su vida, entrelazados en un drama que se desbordaba. La tensión era palpable y el aire denso. «¿Qué estás haciendo aquí, hermano?». La voz de Roberto apenas era un susurro,
cargada de incredulidad. Santiago lo miró. Sus ojos reflejaban traición y dolor. Siempre supe que volverías a cruzarte en mi camino, pero nunca pensé que lo harías así, dijo. Sus palabras mordían como... Pero el estruendo del caos reafirmaba la gravedad de la situación. La multitud se había disuelto en desesperación. Murmullos espeluznantes zumbaban a su alrededor. «¡Eres una traidora!», gritó Santiago, su voz temblando de ira. «¿Cuánto tiempo te creíste impenetrable? Todo fue un juego para ti. Siempre lo fue». «No es así», trató de protestar ella, pero las palabras se le atoraron en la garganta. A su lado, Roberto sintió que el terreno se desmoronaba bajo sus pies. La lealtad y el amor se enfrentaban a una verdad brutal. «Solamente quería protegerte», dijo Clara, su voz resonando entre el tumulto. Pero la emoción en su tono no parecía suficiente para calmar la tormenta. «Los secretos han sido un veneno. El costo ha sido demasiado alto», murmuró su madre. Su rostro se iluminó con un destello de determinación. «Como familia deben enfrentarlo juntos, no entre ustedes, sino contra lo que se les viene». La figura oscura sonrió, complacida, acercándose más. «Ustedes son tan ingenuos. Esto es solo el comienzo. Se puede desatar una tormenta mayor si no se deciden bien». Y antes de que pudiera finalizar la frase, Clara dio un paso al frente. Era un acto de valentía que vibró en la atmósfera. «Lo sé, he cometido errores, pero no estoy sola. Roberto, Santiago, juntos podemos enfrentarlo. Dame una oportunidad para enmendar mis fallos». La voz de Clara retumbó, y todos en la sala sintieron el peso de su determinación. Roberto vio el cambio en su hermano. Santiago dudó. La furia en sus ojos se diluía un poco. «¿Una oportunidad?», preguntó, su voz cargada de duda. «¿Qué tal si esta vez te engaña de nuevo?». La desconfianza permanecía latente en el aire. «Es un riesgo que estoy dispuesto a correr», insistió Robert, tomando la mano de Clara entre las suyas. «Siempre será un riesgo, pero sin aventurarse nunca descubriremos cuál es el camino correcto». Santiago, atrapado entre el miedo y la familia, finalmente asintió. «Si esto es un engaño, no habrá perdón». La mirada de desafío en sus ojos era firme, pero la aceptación comenzaba a florecer. Las sombras comenzaron a disiparse. La figura oscura retrocedió, sus ojos llenos de frustración. «No saben en lo que se están metiendo». Pero Clara soltó el aliento. «No tengo miedo». «No si estamos juntos». En ese instante, la conexión que habían comenzado a restablecer resonó como un eco en el vacío, un destello de esperanza en la oscuridad. Lo que se avecinaba era incierto, pero juntos podrían enfrentarlo. La multitud comenzó a disiparse, y poco a poco la verdad se adueñaba de la noche. La unión había logrado tranquilizar el caos. En el aire flotaba un cálido susurro de redención, y así, con las manos entrelazadas, se dieron la vuelta hacia el futuro. La oscuridad podía seguir acechando, pero con cada paso estaban preparados para luchar por su historia. Porque a pesar del miedo, la familia y la verdad siempre encontrarían una manera de salir a la luz. Antes de que la historia llegara a su fin, tengo un mensaje importante para ustedes. Este es el momento para que te suscribas inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Si disfrutaste este desenlace, no esperes ni un segundo más para apretar el botón de like.